Momento de recibir a la profesora Susana Mangana. Susana, bienvenida. ¿Estás por ahí? Sí, estoy por aquí. Muy buenas noches, Pilar. Buenas noches, audiencia de Infocapital. Bien, Susana, un tema que es muy interesante porque todo lo que tiene que ver con la realeza a veces llama la atención, por lo menos desde estos lares y con el vínculo que además tenemos con España, que ha tenido problemas y sigue teniendo problemas porque que incluso lo han llevado a la justicia. Contanos en qué está, si está en jaque la monarquía en España. Bueno, yo creo que sí, efectivamente, muchos se están preguntando por estas horas no solo para qué sirve la monarquía, sino también cuál va a ser la continuidad y el futuro, desde luego incierto, de una monarquía que ha sufrido muchos varapalos en los últimos tiempos, pero que ahora otra vez se ve salpicada por los casos de corrupción, cuyo epicentro es el rey emérito, don Juan Carlos I, que, como tú dices, tiene un vínculo muy fuerte con casi todos los países latinoamericanos, pero también muy respetado aquí en Uruguay, en general por la sociedad uruguaya, Pilar. Ajá. Los casos nuevos, porque a ver, ha habido casos de corrupción y por lo menos que se han llevado a la justicia desde el año 2010 a esta parte, pero ¿por qué nuevamente se pone el tema sobre la mesa, que incluso ha tenido que renunciar a su herencia el actual rey Felipe VI? Correcto, aunque es una renuncia que llama mucho la atención porque es una renuncia de alguna manera parcial. Sobre todo quiere desvincularse de los tejes-manejes privados de su padre, porque ahora se sabe por las declaraciones que ha tenido que realizar su examante, la más famosa de todas ellas, porque hay una retahíla de mujeres que compartieron cama con el rey Juan Carlos I, algo que se sabe desde hace mucho, pero que se ha ocultado mucho, no solo por la prensa, sino también por los sectores políticos, sobre todo los más tradicionales en España, y por tanto lo que se sabe ahora, gracias a Corina Larsen entonces, y esa investigación que llevan adelante fiscales de Suiza, que han puesto en alerta a la justicia española, es la evasión fiscal de un rey que recibió comisiones muy cuantiosas, incluso se hablan de más de 100 millones de dólares en una sola, digamos, entrega por parte del amigo personal del rey Juan Carlos I y del monarca saudí, por lo que fue la comisión por la construcción del AVE, del tren de alta velocidad a la Meca en Arabia Saudí, de los cuales, de esos 100 millones de dólares, al menos 62 millones habrían sido un regalo por los servicios prestados y por el cariño y por la simpatía que le mantiene todavía o cultiva el rey emérito hacia Corina Larsen, con lo cual ahora justamente ese nuevo mojón en la corrupción y en un entramado, se habla ya de fundaciones que fueron abiertas por el rey emérito para encubrir justamente en paraísos fiscales esos dineros, esas comisiones tan cuantiosas, lo cual hablaría de lavado de activos. Bueno, justamente eso es lo que le está pesando hoy sobre la cabeza del viejo rey, pero también sobre la institución de la monarquía en España. Por eso ahora toda esta desazón en tiempos de pandemia que han golpeado muy especialmente al sector laboral y sobre todo a los que tienen menores ingresos y que se ven de alguna manera indignados por estos nuevos escándalos de corrupción en la Casa Real, Pilar. Claro, porque son temas que además dejan de ser privados, no son temas que sean íntimos del monarca cuando usa dineros públicos para fondos que no son los que estaban inicialmente dirigidos. ¿Por qué los partidos políticos, por qué apoyan de alguna manera o no quieren que se vaya, por ejemplo, a un referéndum o se cuestione abiertamente la figura de la monarquía como motivo de unión de España? Bueno, tradicionalmente, como tú dices, los partidos como el PP o el PSOE han cerrado filas en torno a la monarquía. Siempre se evitó hablar de la posibilidad de un referéndum para reformar la Constitución, porque para terminar con la monarquía tenemos que recordar que hay que ir a un plebiscito, hay que ir a un referéndum por la continuidad o no de esa monarquía. Por tanto, hay que reformar la Constitución. Y como ha dicho la vicepresidenta hoy en ejercicio del gobierno, que es Calvo, ella dijo de alguna manera
hace muy poquitas semanas que no estaba en discusión ese referéndum porque entraña muchas complejidades, porque ante todo hay que tener un gran acuerdo parlamentario. Con lo cual hay que comprender que para los partidos es un trago amargo y sobre todo yo creo que también hay ambivalencia de otros nuevos partidos como Unidas Podemos, que muchas veces se manifiesta republicano y en contra, por ejemplo, de la monarquía, pero en otras ocasiones aplaude una monarquía parlamentaria que dicen funciona adecuadamente. Con lo cual yo creo que les cuesta mucho a los políticos encarar este tema porque, como dije antes, Juan Carlos I gozó de muchísimo prestigio gracias a lo que fue su accionar durante los años de la transición a la democracia, pero también recuerdan y mucho 1982, el año del Tejerazo, cuando aquel guardia civil Tejero intentó dar un golpe de Estado y fue el rey don Juan Carlos I que muy rápidamente actuó y llamó a los generales a no secundar el llamado de Tejero al golpe de Estado. También porque entienden que no saben qué hacer, Pilar, con el rey. Si lo obligan a salir del Palacio de la Zarzuela y a vivir en otra residencia en España, por ejemplo en Madrid, ¿qué se haría con su seguridad? ¿Cómo se preservaría su intimidad? Si lo mandan al extranjero, eso podría traer mayores males, porque de alguna manera el nombre de Juan Carlos I también está ligado a la marca España. Y como tú decías, lo que ahora pesa en la cabeza de muchos españoles es que, lejos de ser el rey campechano, honesto, afable que teníamos, que era el rey, realmente se ha enriquecido, se ha vuelto millonario, utilizando para negocios privados la jefatura de Estado y esa marca España que también supieron todos los integrantes de la Casa Real capitalizar en las últimas décadas. Nos quedan 30 segundos, me quedan muchas preguntas, pero te pregunto simplemente también a ti como española, ¿cómo se ha comportado? ¿Cuál ha sido, el signo del actual rey? Porque estamos hablando de que es su padre, pero también de él depende que se continúe o no la democracia en España. Bueno, yo creo que cuando asumió el trono, ¿verdad?, en el 2014, hace ya 6 años, parecía que iba a cambiar muchísimas cosas. Creo que por ahora no ha tenido la fuerza de continuar con esos cambios. Evidentemente quiere tomar distancia de lo que han sido los negociados privados de su padre, pero lo que aquí cabe plantearnos es por qué hay esa resiliencia en España a la monarquía, y creo que hay que admitir todos, nosotros españoles, que seguimos siendo tremendamente cortesanos. Rendimos pleitesía todavía en algunas provincias autonómicas más que en otras, ciertamente, pero la monarquía todavía goza de buena salud, aunque ahora sí se está abriendo un debate muy interesante de por qué no podemos ir a un referéndum, pero sobre todo terminar con la inviolabilidad que no permite la censura, pero no permite enjuiciar las acciones privadas, por lo menos, del rey emérito.